Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora ellos puedan valorar tu palabra, que ellos puedan valorar sobrenaturalmente tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rey de gloria, yo te ruego, Padre, toca sus corazones, toca sus vidas, y que ellos comiencen a experimentar la bendición de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Me regalas un café caliente, amor? Por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Iglesia preciosa, yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías capítulo 29, verso 10. Jeremías capítulo 29, verso 10. Así es, Nelson, así es. Una sola palabra de mi Dios es suficiente. Una sola palabra puede cambiarlo todo. Así es, Edith, que Dios nos dé sensibilidad espiritual. Sensibilidad para agarrarnos de esta palabra, aleluya. Tremendo, Berta, tremendo que. Aleluya. Jeremías capítulo 29, verso 10 dice la palabra de Dios: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Dios quiere despertar su buena palabra. Y yo oro, Maranata, que la palabra de Dios despierte en tu corazón, que la palabra de Dios comience a despertar y a despertar ese deseo, esa pasión por la palabra de Dios. Que tú vuelvas a amar la palabra de Dios, vuelvas a amar el libro. Pero no tanto la tinta, no tanto el papel, no tanto la letra, sino al Dios de la palabra, al Espíritu de la palabra, al Cristo de la palabra. Porque la palabra de Dios se supone que tenga el poder para transformar tu vida. Porque de nada sirve leer la palabra de Dios para convertirse en un soberbio o en un orgulloso. De nada sirve leer la palabra para simplemente creerte mejor que los demás. De nada sirve leer la palabra simplemente para tenerla como un conocimiento intelectual o teológico. No, yo estoy hablando de enamorarte de la palabra, porque la palabra de Dios es vida para ti, es salud para ti, es de provecho para ti, es de bendición para ti. Recuerda, Dios dijo: yo soy tu Dios, el que te enseña provechosamente. Dios te enseña a través de la palabra lo que a ti te conviene. Y yo lo que quiero es que la mano de Jehová, esté sobre cada uno de nosotros, que la palabra de Dios se manifieste de manera sobrenatural. Y que así como la mano de Dios estuvo sobre Elías y corrió más que los caballos de Acab, la mano de Dios esté sobre ti y que tu vida comience a avanzar de una manera sobrenatural. Avanzando en esta enseñanza, avanzando en esta predicación. Mi deseo es que usted entienda una vez más: somos gente espiritual, somos gente de emociones, somos pentecostales, oramos en lengua, nos gusta gritar, nos gusta decir amén, nos emocionamos mucho con la alabanza, con la adoración. Eso es tremendo. Caemos al suelo, aleluya, podemos sentir tremendos toques del Espíritu Santo, pero recuerde, esas emociones van a pasar. Esas emociones que usted y yo podemos sentir se van a ir, van a durar unos minutos, pero no duran para siempre. Lo único que dura para siempre y que permanece para siempre es la palabra de Dios. Muchas gracias, mi amor. Aleluya. Denme un segundo, por favor. Ore en lenguas un momentico. Aleluya. Necesito calentar mi garganta. Aleluya. Lo único que permanece para siempre, vigente y fiel, es la palabra de Dios. Recuerden lo que les dije hace unos días: un cristiano sin la palabra de Dios es un cristiano que va a vivir en derrota. A mí no me importa, escúcheme bien, tal vez esto suene fuerte, no me importa lo evangélico que usted sea. Si usted no tiene tiempo para llenarse de la palabra de Dios, para alimentarse de la palabra de Dios, para leer la palabra y aún para escuchar estas predicaciones, si usted no tiene tiempo para llenarse de la palabra, Satanás lo va a llenar de miseria, de enfermedad, de pobreza, de destrucción. Porque para eso fue que Él vino, para matar, hurtar y destruir. La única manera como yo voy a evitar, como usted y yo vamos a evitar que el diablo traiga destrucción a nuestra vida, es que Jesucristo dijo: pero yo vine. Jesús es la palabra. Entonces podríamos decir: pero la palabra vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted es un hombre, usted es una mujer que quiere vivir una vida en abundancia, abundancia de gozo, abundancia de felicidad, abundancia de salud, abundancia de sanidad, abundancia de prosperidad económica o de bendición económica. Si usted quiere abundancia espiritual, usted tiene que llenarse de la
palabra. La palabra de Dios está diseñada por Dios para ser el camino que nos lleva a los beneficios de Dios. La palabra de Dios está diseñada para que vivamos de acuerdo a la bendición, al plan de Dios. Yo te hago una pregunta, mi amor. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a leer un evangelio? Una carta completa, aleluya, de Pablo o cualquier evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu Biblia a leer, a preguntarle a Dios, a meditar, a decirle a Dios, a indagar y decirle: Padre, ¿qué quieres decir? Enséñame, guíame. Porque créame, si el cristiano deja de meditar la palabra de Dios, Satanás vendrá a traer destrucción. La palabra de Dios está diseñada para que el hombre viva bien. La palabra de Dios está cargada de beneficios para el hombre y la mujer que temen a Dios. La palabra de Dios está creada, calculada, establecida en los cielos para mejorar la condición del hombre, para mejorar el pensamiento del hombre, la condición de vida del ser humano. Dios diseñó la palabra para que nos diera éxito en todas las áreas de nuestra vida. La palabra está diseñada para que tengamos éxito como personas, y tengamos éxito como esposos, y tengamos éxito como padres, o éxito como empresarios, porque la palabra de Dios no solamente se reduce a decir amén, aleluya, o a un culto. No, la palabra de Dios tiene el poder de prosperarte en tu capacidad intelectual, de bendecir tu capacidad intelectual para que tomes decisiones correctas como esposo, como padre, como empresario, como estudiante. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu carrera, lo que sea que tú estés haciendo, así sea vendiendo caramelos en la calle, Dios te va a decir cuál es la mejor calle, cuál es el mejor semáforo y cuáles son los mejores caramelos para vender. Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir. La palabra de Dios te da claridad mental, te da sabiduría mental, te da creatividad en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, escúchenme bien, en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde se habla de tantas conspiraciones, en un tiempo de tanta información, donde usted no sabe para dónde mirar, ya no se sabe quién dice la verdad, no se sabe dónde está la verdad, no se sabe si la verdad lo tienen los gringos o los rusos, que la vacuna, que mire, cuando hay tanta información que usted no sabe de dónde agarrarse, porque ya uno no sabe de dónde procede la verdad en todo este asunto de la pandemia, el mejor recurso que usted tiene se llama la palabra de Dios, la cual es infalible, la cual no miente y la cual no falla. Entonces, ¿a quién está engañando el diablo? ¿Qué mentiras está diciendo? No me importa, yo me voy a concentrar en lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra está cargada de beneficios, está cargada de bienestar, es un contenedor de bendición, la palabra de Dios es un contenedor de salud, es un contenedor de bendición. La Biblia dice: bienaventurado el que lee. Acuérdense lo que decíamos esta semana: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha. Qué tremendo que Dios te bendice solamente por leer, o Dios te bendice solamente por oír. Pero después dice: pero no seas un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te enseña para tu beneficio, que te enseña para que te vaya bien, que te encamina por el camino que debes seguir. Maranata, la palabra de Dios, la buena palabra. Dios quiere despertar la buena palabra. La palabra de Dios se va a ejecutar, no importa lo que el diablo haga o no haga. No importa lo que el diablo diga o no diga. La palabra de Dios se va a ejecutar. No importa quién se levante, no importa los gobernantes que se levanten. Yo creo en el nombre de Jesús que todos los que se levantan contra la iglesia de Cristo, todos los que se levantan contra la palabra de Dios, todos los que aún hoy quieren levantar una falsa religión, serán destronados y avergonzados por el poder de la palabra de Dios. Escúchenme, mis hijos, la única forma en la Biblia, en lo que yo leo en los evangelios, de lo que yo veo en la palabra de Dios, la única forma como Satanás te puede robar tu sanidad, como Satanás te puede robar tu liberación, como Satanás te puede empobrecer o llevarte a la miseria, destruir tu hogar o tu matrimonio, es que tú te ofendas con la palabra de Dios y con el que te predica la palabra de Dios. Recuerde lo que dice el evangelio: y Jesús fue a Nazaret, y cuando Jesús predicó en Nazaret, dice que la gente se maravillaba de su doctrina, pero se escandalizaron de él como persona. Y dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Yo oro que eso a usted no le suceda.
Tal vez yo como persona no le agrado. Tal vez yo como persona no le gusto. Eso no importa, eso es inmaterial. Usted lo que necesita es la palabra que sale de mis labios. Entonces, por favor, no se ofenda conmigo, con mis palabras o con mi acento. Por favor, reciba la palabra de Dios con mansedumbre, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo yo puedo entonces, cómo podemos sacar beneficio de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos maximizar el poder de la palabra y las promesas de Dios en nuestras vidas? Primer punto de este día. Aleluya. Así es, Marianela, dice la palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro. Eso es triste. Es triste, es preocupante y es angustioso, porque por eso muchas personas, cuando uno ora por ellos, no reciben sanidad. ¿Sabe qué dice la palabra en ese episodio? No recuerdo si es en Mateo o en Marcos. Si mi esposa me ayuda a buscarlo, por favor. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a algunos enfermos, a los que les impuso las manos. Amén, hijo, amén. Así es Juan Esprella, así es. Tenemos que darle prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Si no le damos prioridad a la palabra de Dios, Satanás encontrará siempre un lugar para venir y desmoronar y destruir lo que usted y yo hayamos edificado. Primer punto, ¿cómo maximizamos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? El temor de Dios es indispensable. Por medio del temor de Dios. Diga conmigo, el temor de Dios es indispensable. Usted y yo sabemos, estamos en una sociedad. Amor. Marcos, vamos a leerlo, Marcos capítulo 6. Marcos, vaya conmigo a Marcos, por favor, un momentico. Marcos capítulo 6, verso. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 1. Para que usted vea que yo no estoy aquí parado para fastidiarlo ni para hacerlo sentir mal. No, lo que yo quiero es llamarte la atención, sacudirte el cerebro para que tú te enfoques y pongas los ojos en Jesús. Recuerde, yo soy simplemente como un poste de tránsito que te muestro el camino que debes andar, que te muestro al Jesús que debes seguir. Yo estoy aquí simplemente como una señal de tránsito para señalarte el camino hacia la gloria, hacia Jesús, hacia la cruz, hacia la redención, hacia la salvación, hacia las promesas, hacia la bendición, hacia el Cristo resucitado. Y dice que salió Jesús, Marcos 6, verso 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y esos milagros que por sus manos son hechos. O sea, Jesús comienza a predicar, y cuando lo escuchan predicar, ya habían escuchado hablar de la fama de Jesús, de los milagros de Jesús, de la sabiduría de Jesús, y decían, wow, ¿y este de dónde tiene esa doctrina? Verso 3. No es aquí se tuerce aquí se tuerce la situación, porque dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Mira lo que dice, y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban de él. Otra versión dice, y se ofendían con él. Y se ofendían con él. La Biblia Dios habla hoy, dice, y no tenían fe en él. Se escandalizaban a causa de él. La Nueva Traducción Viviente dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Por eso Satanás siempre tratará de ofenderte a ti con tu pastor. Y se escandalizaban de él. Otra versión dice, la traducción del lenguaje actual dice, y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, no hay profeta. Oh, perdón, me salté. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en otras partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia o en su propia casa. Oh, mire cómo dice esta otra versión. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así, Jesús era un tropiezo para ellos. Jesús era un tropiezo para ellos. Se escandalizaron con él, de él, se ofendieron con él, se negaron a creer en él, se negaron a poner su fe en él.
Volvamos a la versión, verso 4. Más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Subraya el verso 5, que es aquí la parte que a mí me da tristeza. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Usted sabe qué es que el Todopoderoso no pudo? Es una contradicción. Él es el Todopoderoso. Pero cuando un hombre y una mujer se ofenden con su pastor, cuando un hombre y una mujer se escandalizan de su pastor o del hombre que les trae la palabra y se ofenden con él, ni Dios puede hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué detuvo el milagro? ¿Qué detuvo las señales? ¿Qué detuvo al mismo Dios que lo detuvo? La incredulidad de ellos, que se ofendieron con él. ¿Y qué dice? Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué triste. Que en Nazaret lo único que Jesús pudo hacer fue enseñar la palabra. Porque por la incredulidad de ellos y su ofensa, no pudo hacer allí ningún milagro. Hijita Lucerna, te bendigo, bendigo tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que volver al temor del Señor. Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin temor de Jehová no hay verdadera sabiduría. Proverbio capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Jesucristo llegó a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Escúcheme, Maranata, escúcheme, iglesia preciosa, mi hermano, mi amigo, escúcheme bien. Una persona verdaderamente sabia es una persona que ama la palabra, que respeta la palabra, que respeta a Dios, que teme a Dios, que le obedece y practica sus mandamientos. Porque entonces usted no solamente tiene temor de Dios, sino que al practicar la palabra y obedecer la palabra y leer la palabra y oír la palabra, al llenarse de la palabra, Satanás no va a encontrar lugar para meterse en tu mente, ni en tu casa, ni en tu corazón, en ninguna parte. Cuando el temor de Dios se manifiesta, tú vas a valorar la palabra de Dios. Dios te va a enseñar sus caminos. Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir. Dios te va a revelar su pacto. Tú tendrás éxito en todo lo que emprendas. Entienda algo, usted tendrá éxito dependiendo de la persona que lo guíe y que lo dirija. No sé si me escucharon. Usted tendrá éxito dependiendo de la persona que lo instruye, que lo guíe y que lo dirija. Satanás no te va a llevar al cielo. Un pobre no te va a llevar a la riqueza. Y una persona, un drogadicto, no te va a sacar de la droga. ¿Me hago entender? O sea, solamente alguien exitoso te llevará al éxito. Solamente alguien que ama la palabra te enseñará a amar la palabra. Solamente alguien que ora te enseñará a orar. ¿Cómo una persona que no ora te enseñará a orar a ti? Por eso la palabra es espíritu y es vida. La palabra tiene que tener un respaldo moral detrás. Y Dios, que es el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el más sabio de los sabios, Él te enseña la palabra que a ti te conviene. Por eso a Él tú deberías prestarle atención. Porque Él te va a revelar su pacto. Y si Dios te enseña la palabra, si Él es el que te guía, si Él es el que dirige tus pasos, si en verdad su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, si eso es verdad, entonces tú vas camino al éxito, tal vez lento, tal vez no vas rápido, pero vas camino al éxito. Tendrás una familia victoriosa, una familia llena de gozo, de alegría. Mujer, lo mejor que usted puede hacer es que su marido ame a Dios, ame la palabra y le sirva a Dios. Hombre, lo mejor que usted puede hacer es que su esposa ame la palabra, ame a Dios, que sus hijos amen la palabra, amen a Dios. Usted se garantiza así que sus hijos no se van a perder y que su matrimonio no se va a destruir. El temor del Señor convierte a Dios en tu maestro. Convierte a Jesús en tu maestro. El temor de Dios te convierte a ti en discípulo del Dios del cielo. Salmo 25, verso 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe escoger. En otras palabras, el temor de Dios me convierte en alumno de Dios, en discípulo de Dios, y Él me va a decir el camino que debo escoger. Y si yo camino por el camino que Dios me muestra, gozará Él de bienestar
y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Porque hay mucha gente que no entiende el pacto, porque hay mucha gente que no entiende la palabra, porque hay mucha gente que deja de confiar en la palabra, porque Dios no es su maestro, el Espíritu Santo no es su educador, el Espíritu Santo no es su guía. Recuerde, mi iglesia preciosa, escúchenme, mis hijos. Es muy fácil decir, recuerde, las palabras son gratis, las palabras son baratas, las palabras son palabras. Hay gente que se llena la boca diciendo yo amo a Dios. Hay gente que se llena la boca diciendo, oh, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me dirige. Sí, ¿en serio? ¿Te dirigió Él a leer la palabra ayer y le obedeciste? ¿Te ha dirigido Dios a orar, pero le has obedecido? O sea, no se trata de que tú digas que Dios es el que te enseña. Se trata de que tú hagas lo que Él te dice. No seas un oidor olvidadizo, sino hacedor. Conviértete en discípulo de Jesús y a ti te irá bien. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Pero qué es sabiduría? Porque la palabra de Dios es sabiduría. Jeremías capítulo 8, verso 9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? Sí, Jeremías capítulo 8, verso 9. Capítulo 8, verso 9. Mire cómo lo pone esta otra versión. Los sabios quedarán avergonzados, pues su derrota será completa. De sabios no tienen nada, porque han rechazado mis enseñanzas. Una persona que se crea sabia, pero que no conozca la palabra de Dios, de sabio no tiene nada. Entienda, una persona intelectual no significa que es una persona sabia. Tener canas no significa que es sabio. Ser viejo no significa que es sabio. Tendrá experiencia en muchas cosas, pero sabiduría solamente tienen los que aman la palabra de Dios, porque son hombres y mujeres que respetan o honran al Dios del cielo. La Nueva Versión Internacional lo pone así: los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? El que rechaza la palabra de Dios no tiene sabiduría. La Biblia habla de tres sabidurías: la sabiduría del cielo, la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Satanás. Hay gente que tiene sabiduría, pero es una sabiduría diabólica. Hay otros que solamente tienen una sabiduría humana, pero yo quiero que usted y yo tengamos la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Yo quiero esa sabiduría que nos convierte en hombres y mujeres de éxito, hombres y mujeres excelentes, creativos, espontáneos, aleluya, libres, para ver la gloria de Dios en nuestras familias, en nuestros hogares. Lucas capítulo 11, verso 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, la sabiduría, ¿quién es la sabiduría de Dios? La palabra. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos mataron y a otros perseguirán. Qué tremendo, que cuando la palabra de Dios viene, unos la reciben, otros la odian. Unos la reciben, otros quieren matar al que trae la palabra. Pero yo sé que usted es de los que reciben la palabra, usted no está ahí para matarme a mí. Usted está para recibir la palabra de Dios. Entiéndeme, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es comenzar a amar la palabra de Dios. Así es. Así es. El temor del Señor es la clave para entender las Escrituras. El temor del Señor es la clave, el password para recibir bendición de las Escrituras. Por eso, aun cuando yo leo los evangelios o cuando la Biblia habla del infierno, yo no me siento en condenación. Yo me siento feliz de que yo no voy para ese lugar. Porque entiendo que si la palabra de Dios me habla del infierno, es porque hay un camino de redención. Cuando Dios habla de juicio, yo no veo el juicio como tal, yo veo un Dios amoroso y tierno, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El temor del Señor es la clave, es el password para entender las Escrituras. Y si tú puedes entender, si tu mente se abre para entender las Escrituras, tú vas a valorar la palabra, vas a valorar la dirección de Dios, vas a valorar lo que Dios te dice, y entonces los cielos se van a abrir y tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa. La palabra de Dios es verdad, Dios no puede mentir. Recuerde, Dios es soberano. Soberano significa que Él puede hacer lo que Él quiera.
Él está soberano, es que Él está sobre todo, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios tiene un límite para su soberanía. Hay algo que le pone límite a la soberanía de Dios y se llama la palabra de Dios. Cuando Dios desata la palabra, escúchame muy bien. Cuando Dios desata la palabra, Dios le pone límite a su soberanía. Aleluya. Él pudiera dejar que este mundo se fuera al tacho, a la basura. Pero Él dijo que si alguien ora y se para en la brecha para interceder, Él va a detener el juicio. En otras palabras, la soberanía de Dios para que este mundo se vaya al tacho y permitir que esto sea destruido, esa soberanía se acaba cuando alguien se para y ora. Porque Él dijo, yo estoy buscando a alguien que ore. Entre los hombres estoy buscando a alguien que interceda, alguien que se pare en la brecha. Entonces, si aparece alguien que se pare en la brecha, hasta ahí llega la soberanía de Dios. Porque entonces ahora Dios tiene que responder a la oración de uno que se pare en la brecha. ¿Ya voy a entender? Por ejemplo, yo sé que este verso a mucha gente lo ofende en estos días cuando hablamos del diezmo y la ofrenda. Pero cuando en Malaquías Él dice, si yo soy el Padre, ¿dónde está mi temor? Si soy Dios, ¿dónde está la honra? Cuando Él suelta ese verso allí, Él está diciendo si yo soy su Padre y me honra, si soy Dios y me teme, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Me hago entender? Esto del diezmo, esto de la ofrenda, esto de la oración, esto de leer la palabra, todo esto que tiene que ver con obediencia no es otra cosa que temor de Dios y honra a Dios. Yo le decía a mi esposa esta mañana, estamos en una lucha, una pelea, estamos en una batalla de dioses. Escúchame bien. Porque Dios está buscando quien lo adore. Y Satanás también está buscando quien lo adore. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerde, Satanás quiere que lo traten como a Dios. Y él sabe que la única forma de reconocer a Dios como Dios es cuando usted se postra y lo adora. Pero ¿sabe qué es adoración? Obediencia es adoración. Por eso siempre que usted le obedece a Dios, lo adora. Y siempre que le obedece al diablo, lo adora a él. Así es, el que más obedece más ama. Son palabras de mi esposa. Es lo que usted acaba de decir, mi amor. Iglesia preciosa, yo lo que quiero es que tú te enamores de Dios a través de su palabra. Así es, Daniel, así es. Cuando yo oro conforme a la palabra de Dios, hasta ahí llega la soberanía de Dios. Porque entonces Dios no puede ir más allá, porque Él dijo que si oramos. ¿Cómo será que Jesucristo dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar por cualquier cosa? Por cualquier cosa. Lo que pidan les será hecho. En otras palabras, la soberanía de Dios se ve limitada por su palabra. Entonces, cuando yo digo la palabra y yo digo, ok, entonces si 2 o 3 oran, Dios lo hará. Entonces yo me junto con 2 o 3 hermanos, como estamos haciendo en las mañanas, en el culto, como hacemos todos los días a las 6 de la tarde. Yo me pongo de acuerdo con 2 o 3, o con 60, o con 70, o con 100, o con los que sea que se conecten, o con los 1000 que se conecten, o con los 10,000 que se conecten, o con los 50,000 que se conecten, y oramos la misma cosa. Entonces la soberanía de Dios tiene que conectarse con su propia palabra, su propia palabra. Oh Espíritu Santo, gracias. Escúchame, Dani, escúchame, mis hermanos. Las únicas oraciones que Dios escucha de nosotros son las oraciones. Ok, no. Las únicas oraciones que Dios va a responder, no que escucha. Las únicas oraciones que Dios va a responder son aquellas oraciones que están alineadas con su palabra. No con nuestras ideas, no con nuestro sentimentalismo, no, con su palabra. ¿Se acuerda de Ana cuando estaba orando y le pidió a Dios un hijo? ¿Sabe dónde estuvo la clave de la oración de esa mujer? Y te lo dedicaré a ti. Dame un hijo y te lo dedico a ti. En otras palabras, el hijo no es para mí, es para ti. Y ahí agarró a Dios. Ahí lo agarró. Porque encontró una mujer que pensaba como Abraham. ¿Cómo así, pastor? Sí. Un hijo para darte herencia. Un hijo para darte herencia. Un hijo para darte descendencia. Ok, dejémoslo ahí que ya me metí por otro lado. Volvamos a la palabra. ¿Qué es el temor del Señor? Primero, el temor del Señor envuelve el odio, el fastidio
por el pecado. Por eso muchas veces usted me va a escuchar a mí orando: Señor, danos asco por el pecado, danos asco por el pecado, danos asco por el pecado, dame asco por el pecado. Pastor, ¿y qué es pecado? Todo aquello que en tu conciencia, aquí adentro, te dice que está mal. Por eso les decía, escúchenme, mis jovencitos, mis jovencitas, jóvenes que me están escuchando, papás, mamás, escuchen, enséñenle esto a sus hijos que son cristianos. Nuestros hijos van creciendo y un día van a querer tener un enamoradito o una enamoradita. Ningún problema, pero enséñenles. El enamoramiento de los cristianos es muy diferente al enamoramiento del mundo. Porque el enamoramiento según el mundo está lleno de lujuria, está lleno de fornicación, está lleno de toqueteos, está lleno de pecado, y por lo regular nunca eso termina bien. Y si usted tiene una niña, esa niña termina pasando por las manos de quién sabe cuántos muchachos. Y si tiene un hijo, ese hijo termina burlándose de no sé cuántas niñas. Porque le tengo noticias. Muchachos, los noviazgos en Dios no se parecen en nada a los noviazgos del mundo. Aquí nosotros nos regalamos es Biblias. Cuando estamos de enamorados, nos regalamos Biblias, nos regalamos predicaciones. Yo me acuerdo cuando yo estábamos de enamorados con mi esposa, en ese tiempo lo que había era cassettes. Padre Santo, si usted tiene más de 40 años me entiende, amén. Nos regalábamos, era cassettes de predicaciones. Entonces si una predicación me parecía muy buena, la compraba y se la regalaba. Si una Biblia me parecía bonita, se la compraba y se la regalaba. Nos regalábamos, era cassettes, Biblias, ¿qué va? Y chocolatitos de vez en cuando. Los noviazgos de un cristiano son muy diferentes a los noviazgos del mundo. ¿Por qué? Porque odiamos el pecado. No nos comemos la miel antes del matrimonio. Dejamos la miel para el matrimonio. Santo el Señor. No estamos hablando de noviazgo, ¿verdad? Estamos hablando del temor del Señor. El que teme al Señor odia el pecado. La Biblia dice: has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Mi hijo, mi hija, aprenda a aborrecer la maldad. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra. Ahí hay varias cosas: aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. 5 cosas a las que usted puede desatarle, meditación y meditar. Señor, enséñame a aborrecer el mal. Enséñame a aborrecer el mal, enséñame a aborrecer el mal. Lo lindo con Dios es que Dios es blanco y negro. En Dios no hay zonas grises. Con Dios es bueno o es malo, se acabó. O es de Dios o es del diablo. O adoras a Dios o adoras a Satanás. Simple. No, pastor, yo ni creo en Dios ni creo en el diablo. Ya crees en Satanás. Porque a Satanás le gustan varias cosas. A Satanás le gusta la gente que no cree en él, porque el que no cree en él tampoco cree en Dios. Y a Satanás le gusta la gente que se enfoca en estudiarlo a él. Por eso, mi hermano, escúcheme, hay hermanos cristianos muy enfocados en indagar de Satanás, y Satanás esto y Satanás lo otro. Hay gente que por todos lados ven demonios y nunca ven ángeles. Ningún problema si usted ve demonios, ningún problema, pero ponte a pensar, hay un problema. Si todo lo que tú ves es demonios, maldiciones, si todo lo que tú ves es a Satanás por todos lados y demonios por todos lados, y mira, si tú todo lo que ves es lo que el diablo hace, y tú le dedicas una predicación a todo lo que el diablo hace. Yo estos días he estado viendo un predicador, un hombre de Dios, que yo creo que es un hombre de Dios. Yo creo que es un hombre con una tremenda pasión por Dios. Pero se gastó 40 minutos hablando mal de otro predicador. ¿Qué necesidad tiene usted, mi hermano, de sentarse a hablar mal de otro predicador? Más bien siéntese a hablar de la palabra de Dios. Hable de Jesús. Aquí lo que importa es Jesús. Porque Satanás nos puede distraer a verle la maldad a todo el mundo, verle los pecados a todo el mundo, verle las fallas a todo el mundo, y usted se va a llenar de amargura. Cuando la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe, Él es el consolador de nuestras vidas, Él es el Dios de nuestras almas, Él es el dador de vida. Concentrémonos en Él, pongamos los ojos en Él, aborrezcamos la maldad. Mire lo que dice, mire cómo lo pone esta otra Biblia: los que obedecen a Dios. ¿Ve? El temor de Jehová es obediencia a Jehová. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo le voy a pedir un favor ahí donde usted está, por 30 segundos, dígale: Padre, enséñame a aborrecer el mal, dame asco por el pecado. Vamos, dígalo.
Señor, dame asco por el pecado. Enséñame a aborrecer la maldad. Padre, dame asco por la pornografía. Dame asco por el orgullo, por la soberbia, por la mentira, por la maldad. Dame asco, Señor, dame asco por la fornicación, por las palabras, ¿cómo se dice? Las palabras lisurientas, Señor. Dame asco por las lisuras. Dame asco por palabras de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Dame asco por el pecado. Dame asco por la maldad. Dame asco, dame asco. Señor, danos un fastidio, que aprendamos a aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, Señor. Que nuestros pies no se deslicen por el mal camino, Señor. Dame asco por el pecado. Segundo, el temor del Señor envuelve obedecer los mandamientos de Dios, guardarlos, atesorarlos, amar la palabra de Dios, guardar los mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice así: el fin de todo el discurso es este. El rey Salomón se da un tremendo discurso en Proverbios, y después de que da tantas enseñanzas, y después de que habla tanta sabiduría, y después que dice tantas cosas poderosas, termina en Eclesiastés diciendo: el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios. Eclesiastés 12, verso 13. Escuche esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La versión ampliada, la versión amplificada de la Biblia dice así: todo lo que han escuchado, la conclusión y el final es este: teme a Dios, sé reverente y adóralo a Él, conócelo y adóralo por lo que Él es, y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, es la plenitud, es el propósito original de la creación del hombre, es el objeto de la providencia, es el objeto por el cual Dios creó al hombre, es la raíz y el fundamento del carácter que trae felicidad, aleluya, a todos los que se adhieren a su palabra. Es lo que convierte todas las circunstancias y las condiciones del hombre en algo armonioso. Esto es el todo del hombre. Temer a Dios y obedecer su palabra se convertirá en la plenitud de tu vida, en la seguridad de tu casa. Te va a dar sabiduría para tratar bien a tu esposa, porque le tengo noticias, mi hermano. Escúcheme bien, líderes, pastores amados, hijos amados, consiervos, líderes, los que me ayudan con los 4 equipos de servidores. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Alfredo Montesa, escúchame bien. Eliezer, Juan, Reggie, escúchenme bien. Jorge, escúchame bien, hijo, escúchame bien. Dios creó la oración para independizarnos un poquito del ser humano, porque Dios quiere que tengamos más comunión con Él que con los hombres. ¿Por qué, pastor? Porque cuando pasamos más tiempo con Dios, nos parecemos más a Dios. Aborrecemos el mal, aborrecemos el pecado, y cuando estamos con los hombres, tenemos entonces la influencia y el poder de Dios para traer solución a las vidas, a las familias de las personas que tanto lo necesitan. Iglesia amada, volvamos a reverenciar a Dios. Aún en esas transmisiones, usted no me ve, yo no estoy al frente suyo en persona, pero aún en esas transmisiones, sea reverente con Dios. Sea reverente, no se distraiga. Traiga su Biblia, siéntese con su Biblia, tome nota, traiga su cuaderno, escriba. Hay una hermana que tiene un cuaderno todo rayado, todo escrito de lo que yo enseño, lo que yo documento, y yo creo que esa mujer verá bendición en todo lo que hace en el nombre de Jesús. Escriba la palabra, anote lo que Dios le dice. Concéntrese en este tiempo de oración, de adoración. Tal vez sean 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo nos demoremos, no importa. Es un tiempo dedicado a Dios que a usted le conviene. Será para tu beneficio, tu mentalidad será cambiada. Tú vas a dejar de pensar en derrota, en demonios, en diablos. Tú vas a dejar de pensar en lo que el diablo hace y te vas a concentrar en el poder de Dios, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no es el poder del diablo, es el poder de Dios para salvación. Yo me concentro, yo quiero que tú te concentres no en lo que el diablo hace, sino en lo que Dios hace, en su poder para sanar, su poder para salvar, su poder para restaurar, su poder para levantar su iglesia en gloria, en bendición, para darte sabiduría, para darte creatividad, aleluya, para tomar decisiones. Recuerde, usted se va a convertir, yo te profetizo, escúchame, Maranata, te sentencio a convertirte en un solucionador de problemas, en un resolvedor de conflictos, aleluya. Tú vas a resolver conflictos muy difíciles, la gente te va a buscar a ti para resolver conflictos.
Te van a preguntar cosas difíciles y tú tendrás la respuesta. Tú te vas a convertir en un solucionador de problemas y tú te vas a convertir en un ejecutor de situaciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Porque no le dice, hay 30 segunditos, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a obedecer tu palabra. Dame el espíritu de obediencia. Dame el espíritu de obediencia. Tú dijiste que me ibas a dar espíritu de obediencia para obedecer tu palabra. Derrama, dile: Padre, derrama sobre mí, sobre mis hijos, sobre Maranata. Derrama el espíritu de obediencia, Señor. Te lo ruego, Padre mío. Derrama espíritu de obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama espíritu de obediencia. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tercero, ¿qué es el temor de Dios? Es un respeto y una reverencia por el Dios del cielo. Respeto y reverencia. Respeto y reverencia. ¿Sabe algo? Cuando yo fui católico romano, porque ahora soy católico cristiano, es más, yo ahora no tengo religión, tengo una relación con Dios. Pero yo recuerdo cuando la gente entraba a misa. No sé cómo es ahora, porque hace más de 20 años que no voy a ninguna misa. Pero yo me acuerdo que como más de 25 años no voy a ninguna misa. He ido a algunos matrimonios que me han invitado, pero muy poquitos. Pero qué tremendo que cuando la gente va a misa, hay una reverencia cuando la gente entra. ¿Sabe usted que yo no sé ahora, pero en las iglesias católicas no hay baños? Porque cuando usted va a la misa, usted no va al baño, usted va a la misa. Usted va al baño antes de ir a misa o después de la misa. Usted allá va y aunque no sea santo, se santifica. Aunque de ahí salga a pecar, usted está reverente. ¿Sabe que los evangélicos perdieron esa reverencia? La mayoría de evangélicos perdieron la reverencia. Ay, porque ahora somos libres por la gracia. Yo entiendo eso. Pero una gracia que te vuelve irreverente no es gracia, es desgracia. Una gracia que te vuelve irreverente ya no es gracia, es desgracia. Una gracia que hace que tú pierdas la reverencia ante el Dios del cielo, ante su palabra. Como dijimos el viernes, escúchame bien. Una gracia que hace que la palabra de Dios a ti ya no te interesa. Hay gente que por la gracia ya no leen la Biblia porque la Biblia ya no les interesa. La gracia que te separa de la palabra no es gracia, es desgracia. La gracia que no produce en ti alegría por escuchar al predicador y por escuchar la palabra no es gracia, es desgracia. La palabra, la gracia que no te apasiona por Dios, que no te apasiona por predicar su palabra, la gracia que no te apasiona por servir a otro, la gracia que no te apasiona por orar, por leer la palabra, por diezmar, por ofrendar, para ver el reino de Dios avanzando, no es gracia, es desgracia. Santo el Señor. El temor de Dios, ese temor que produce sabiduría, es un temor reverente y lleno de respeto por el Dios del cielo. Por eso muchas personas no tienen problema de mascar chicle mientras el pastor predica y de meterlo debajo de la silla cuando se van a ir. Por eso hay muchas personas que no les importa que mientras el pastor predica ir al baño 2 y 3 veces o comer papitas, porque perdieron toda la reverencia. El temor de Dios equivale a tener una alergia por el pecado, una alergia por la maldad, es una alergia por todo lo que el diablo hace, es ser adicto a lo que Dios quiere, es ser adicto a los principios de Dios y a la palabra de Dios. Gústele a quien le guste, chóquele a quien le choque. Hoy en día hay muchas personas que tienen un espíritu de filantropía. Hay personas con un espíritu de amor por la humanidad. Hay personas con un tremendo espíritu de amor por el ser humano, por el pobre, por el necesitado. Y yo valoro eso. Nosotros también lo hacemos. En las posibilidades que tenemos, de la manera como ustedes nos ayuden, impulsaremos el reino de Dios ayudando al pobre, alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo, ayudando a la gente que lo necesita. Pero entendemos que no importa lo que usted haga por esta tierra,
No importa cuántos pobres alimente, no importa cuántos desnudos usted vista, no importa cuántos milagros usted haga. Dios conoce las intenciones del corazón. Y hay gente que por fuera se ve muy linda, pero por dentro, dice la Biblia, son un sepulcro lleno de huesos de muerto. Dice la Biblia, son sepulcros blanqueados. No importa las cosas buenas que tú hagas. No importa las cosas buenas que tú hagas. ¿Sabe qué es hipocresía? Pretender ser lo que uno no es. Hay gente que pretende ser, o sea, aparentan ser algo que en lo íntimo no lo son. Yo me sentaba con mi hijo Nice y le decía, yo no puedo ser uno dentro de la casa y otro fuera de la casa. De nada sirve que yo sea luz en la calle, pero tiniebla de mi familia. Yo reprendo al diablo. Yo quiero ser luz dentro de la casa. Yo necesito ser más luz dentro de mi casa que fuera de ella. Porque yo tengo que responder por mi esposa y por mis hijos. Y no quiere decir que soy el mejor esposo. No quiere decir que soy el mejor papá. Tal vez no lo soy, yo sé que no. Pero hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo. ¿Por qué no le dice, Padre, dame un espíritu de reverencia y respeto, Señor? Dame a mí y a mi familia, a mí y a mi casa. Danos un espíritu de reverencia y de respeto por tu presencia, por tu palabra. Aleluya. Dame un espíritu de reverencia y de respeto por tu adoración, por la alabanza. Señor, que yo sea reverente en el momento de la oración, que yo sea reverente en el momento de la alabanza y la adoración, que yo sea reverente cuando escucho la predicación. Dame ese espíritu de respeto por la palabra de Dios, Señor. Eso puede cambiarlo todo, Betsabé. Eso puede cambiarlo todo, María Elena. Eso puede cambiarlo todo. Segundo, santo el Señor. ¿Cómo yo saco provecho de la palabra? Primero, con el temor de Dios, pero segundo, con algo que se llama la cualidad de la mansedumbre. La cualidad de la mansedumbre. Ser manso no significa ser menso. Ser manso no significa ser estúpido, tonto, ni mongo. Ser manso significa simplemente no darle a la gente lo que se merece. Eso es mansedumbre. No le voy a dar a nadie lo que se merece. Les voy a dar lo que no se merece. Aleluya. Salmo 25, verso 9 dice, encaminará Dios, su palabra, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El manso y el humilde tienen un acceso a Dios que nadie tiene. El manso y el humilde tienen un acceso a Dios que nadie más tiene. Y a esa gente mansa y humilde, Dios les muestra el camino, Dios los favorece, Dios los pone delante de los príncipes, Dios los pone delante de los reyes, Dios los pone delante de gente importante. Tú no tienes idea, escúchame bien, vuelvo y te repito, tal vez lo que yo te estoy diciendo te suena muy espiritual, pero yo quiero que tú entiendas, todo esto tan espiritual es para tu beneficio en lo natural. Dios te va a poner con personas que tú no conoces, para darte empleo, para darte trabajo o para ponerte en una posición para la cual tal vez tú nunca estudiaste, pero que si Dios te preparó. Acuérdese de José. José fue manso y humilde. Se mantuvo respetuoso y reverenciando a Dios. Uno de los mejores ejemplos para esto es José. Aunque su vida fue injusta, aunque sus hermanos lo traicionaron, aunque lo vendieron por esclavo, aunque pasó por tortura, aunque pasó por situaciones muy negativas y situaciones, él se mantuvo reverente a Dios, respetuoso a Dios, se mantuvo amando a Dios, se mantuvo ahí en comunión con Dios. Por eso cuando usted lee la historia de José, se repite mucho, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. ¿Pero sabe por qué Jehová estaba con José? Porque José estaba con Jehová. Y qué tremendo que José pasó de ser un niño soñador a ser el rey de Egipto. Dios, en cuestión de semanas o en cuestión de días, sacó a José de la cárcel para ponerlo en el trono. Y cuando usted depende de Dios, Dios lo va a guiar y Dios lo va a dirigir para tomar decisiones correctas. Por eso, mis hijos, escúcheme bien, si usted está estudiando, prepárese para ser un buen político, prepárese para ser un buen congresista, prepárese desde ya para ser un buen presidente, estudie la Constitución, prepárese para ser un hombre de influencia, sea un buen administrador, sea un buen estudiante, prepárese para que Dios lo ponga en lugares de influencia, para que desde ese lugar usted pueda poner leyes, hacer leyes, para que el reino de Dios avance. Eso es lo que sucede con el manso.
El segundo punto es la cualidad de la mansedumbre, mi hermana Marilis. La cualidad de la mansedumbre. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Números 12, verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Una pregunta, ¿quién escribió Números 12:3? ¿Quién escribió Números 12:3? ¿Quién lo escribió? Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esos 5 libros los escribió Moisés. Y Moisés escribe, y aquel varón Moisés era muy manso. Una pregunta. Moisés está escribiendo de él que él es muy manso. Ya eso no lo califica para ser manso. ¿Sabe qué calificaba a Moisés para escribir que él era un hombre muy manso? Es más, Dios mismo dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sabe qué calificaba a Moisés para ese puesto, para esa calificación? La relación y la reverencia que tenía por el Dios del cielo. Esa reverencia y esa mansedumbre que tenía para obedecer al Dios del cielo. Dios siempre va a guiar al humilde. Dios siempre va a dirigir al que es manso. Dios le va a mostrar el camino que debe andar. Escúcheme bien, mis hijos. El tamaño de tu mansedumbre va a medir el tamaño o la forma como Dios te puede dirigir. O sea, la cantidad de tu mansedumbre determina la cantidad de la dirección que Dios te puede dar. Dios solamente te puede guiar a la medida de tu mansedumbre. Dios solo te puede guiar a la medida de tu mansedumbre. Y repito, ser manso no significa ser estúpido ni tonto. Una cosa es ser humilde, otra cosa es dejarse humillar. Son dos cosas muy diferentes. Dios te ha dado una dignidad como hombre de Dios, como mujer de Dios, como hijo y como hija. Dios te ha dado una dignidad. Cuando hablamos de mansedumbre, no hablamos de ser mansos con la gente para que te maltrate. Hablamos de una mansedumbre delante de Dios para que te guíe, para que te dirija, para tener un espíritu enseñable. Porque Dios se ata, a Dios le gusta atarse, a Dios le gusta amarrarse, a Dios le gusta unirse al hombre que es manso y humilde de corazón. Es más, el hombre manso y humilde tiene acceso a las cosas profundas de Dios. Isaías 61, verso 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando un hombre y una mujer es manso y humilde, Dios lo unge para hacer su obra. Aleluya. Santiago capítulo 1 verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Santiago 1, 21. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero pastor, entonces, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es humildad de pensamiento. Efesios 4:2 verso dice, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La mansedumbre es la compañera de la humildad, de una mente humilde. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La mansedumbre es sinónima de la humildad. Es aquella que es capaz de ponerse al nivel de la otra persona para ayudarlo. Usted sabe que es humilde cuando es enseñable. Usted sabe que es humilde cuando es enseñable. Cuando usted aprende, cuando usted tiene un corazón abierto para aprender. Si la gente de Nazaret hubieran sido mansos, hubieran visto milagros y señales y maravillas prodigiosas. Pero se llenaron de soberbia y de orgullo, de incredulidad. Y Dios no pudo hacer allí, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. La mansedumbre equivale a tener un espíritu enseñable. Permite que Dios te enseñe por medio de su palabra. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Permite que el Espíritu Santo te enseñe. Por eso ten la Biblia a la mano. Mantén la Biblia cerca. En un momento de descanso, en un momento de que estés presentado sin hacer nada, lee la palabra.
lee los salmos, lee los proverbios, léete el evangelio de Juan. Léelo despacio, léelo verso a verso, no hay afán. Y dile, Señor, guíame, Señor, enséñame a amar tu palabra. Dame un corazón enseñable que yo no crea que me lo sé todo, Señor. Yo tengo un corazón enseñable. ¿Por qué no levantas el corazón ahí? Dile una pequeña oración ahí de 30 segundos. Dile, Señor, dame un corazón enseñable. Yo quiero tener un corazón enseñable, Señor. Yo quiero tener un corazón que se deja instruir, que se deja enseñar, que se deja encaminar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, dame un corazón manso, humilde, sencillo, Señor. La mansedumbre es la capacidad de evitar la arrogancia. Porque la arrogancia es la admisión de la ignorancia. La mansedumbre sabe evitar la arrogancia. Porque la arrogancia es la admisión de la ignorancia. Así es, mi hermano Héctor Fabián, así es. La mansedumbre es la capacidad de evitar la arrogancia. Porque la arrogancia es la admisión de la ignorancia. Dame un corazón enseñable. Dame un corazón enseñable, dame un corazón humilde. Un corazón que se deja inspirar por la palabra de Dios. Un corazón que se deja apasionar por la palabra de Dios. Un corazón que se deja guiar por la palabra de Dios. Así es. Así es. Gloria al Señor. Así es, poderoso. Tercero. Y con ese tercer punto voy a terminar. Pero es un tercer punto que tiene varios subpuntos, entonces amárrese el cinturón. Tercero, y yo sé que lo he dicho antes, así es. Qué tremendo. La arrogancia es la admisión de la ignorancia. Eso se lee hasta en verso, ¿no? Tercero, valora. Aprecia, dale valor a la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, hablo de la palabra de Dios y del predicador. Marcos 4:24. Y Jesús les dijo, mirad lo que oís. Estén atentos a lo que oyen. Estén atentos a la palabra. Porque con la medida que ustedes miden, con el aprecio que usted le dan a la palabra, con el valor que le dan a la palabra, con la pasión que le ponen a la palabra, con esa misma medida lo volverán a medir. Y se les añadirá a vosotros lo que oís. En otras palabras, en la medida que yo valoro la palabra se valoriza en mí. Y mientras más valiosa sea la palabra para mí, más valioso es lo que Dios me añade. Aleluya. Job capítulo 29, verso 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Oh, Jesus. Verso 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Qué tremendo. Escúchame bien. Job no tenía Biblia. ¿Sí me escucha, mi amor? Job no tenía Biblia. Pero entonces, como dice que me alumbraba, como dice, hacía resplandecer mi cabeza. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. ¿Cuál lámpara? Porque Salomón dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, Job tenía una relación con Dios. En esa relación Dios lo guardaba. Y en esa relación Dios lo alumbraba. Dios le daba sabiduría. Dios lo alumbraba con su palabra. Y en cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿No dice la palabra que la luz de la palabra Jesucristo es la luz? Y la luz en las tinieblas resplandece. O sea, Job está hablando de la palabra de Dios. Una palabra que tal vez no la tenía escrita como usted y yo la tenemos. Por eso usted y yo le llevamos ventaja a Job. Job no tenía una Biblia. Job no tenía evangelios. Job no tenía las cartas de Pablo. Nosotros tenemos ventaja porque la tenemos ahí, la tenemos escrita, pero no la apreciamos. Como Job apreciaba la palabra que venía del cielo en su relación con Dios. Tal vez, esto es mi pensamiento. Tal vez la palabra que tenía Job
era en sus momentos de oración o en sus momentos de estar haciéndole sacrificios a Dios, en esa meditación, él tal vez recibía pensamientos de Dios. Y esos pensamientos para Job de Dios eran la luz que lo guiaba y lo dirigía. Wow. Job 23, verso 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. ¿Cuál mandamiento? No era el mandamiento escrito, era el mandamiento de sus labios. Job oía a Dios. Yo no sé si lo escuchaba audiblemente, lo que sé es que Job dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré sus palabras, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Si está escuchando, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. No eran palabras escritas en tinta y papel. Era una relación que Job tenía con Dios. Maranata, tenemos que volver a tener esta relación con Dios donde valoramos lo que Él dijo. ¿Sabe que usted y yo tenemos que valorar mucho cuando la Biblia dice, y dijo Jehová, y dijo Jehová, y dijo Jehová, y dijo Jehová? La palabra de Dios tiene que hallar valor en nuestro corazón, un valor que nos emocione, un valor que nos alegre, un valor que nos apasione, valorar tanto la palabra, mi hijo, que aún ahí, mientras me estás oyendo, de tu interior salga un grito de aleluya, gloria a Dios. Así es, o sea, cuando valoramos la palabra de Dios, de adentro nos sale un grito de alabanza, de adentro nos sale un grito de júbilo, de que estamos oyendo la palabra de Dios. Tanto así que Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Y recuerde, Job estaba lleno de llagas. La palabra dice fístulas, furúnculos. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15, y dice 15 y 16 dice, y temed entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas o en sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿quiénes tuercen la palabra? Los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Escúchame bien, la ignorancia, la arrogancia y la soberbia convierten la palabra de Dios en tu propia perdición. Pero un espíritu de mansedumbre que valora la palabra, al predicador de la palabra y por encima de todas las cosas, al Dios de la palabra, es una palabra que trae salvación, sanidad y herencia espiritual. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle. Miren las palabras del apóstol Pablo, a fin de conocerle. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de una relación profunda con Él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Escúchame, Maranata, escúchame, iglesia, escúchame, Marcelita, mi hermana linda. Lo que tú no valoras no te beneficia. Lo que tú no valoras no te beneficia. Lo que tú no valoras no te beneficia. Si tú no valoras la palabra, no le vas a sacar beneficio. Si no valoras a tu pastor, no vas a sacar beneficio. Tú solamente sacas beneficio de aquello que tú amas y aquello que tú valoras. Es más, es el nivel del valor que tú le des a la palabra, lo que va a determinar la manera y la forma como tú vas a conocer al Dios del cielo. Santo. El nivel de valor que tú le des a la palabra va a determinar la penetración espiritual que tú tendrás hacia la palabra de Dios. Los que persiguen la palabra de Dios, los que buscan la palabra de Dios, los que indagan en la palabra de Dios, son los que sacan más provecho de la palabra de Dios. Oseas capítulo 6, verso 3 dice, y conoceremos, y perseguiremos, y proseguiremos, y conoceremos, y proseguiremos. Pablo decía, una cosa hago, prosigo a la meta, prosigo en conocer a Jehová, prosigo en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Maranata, prosigue en tu amor y tu pasión por la palabra, prosigue la palabra, prosigue. Aleluya. Escúchame bien, si tú no amas la palabra de Dios, Dios no te va a fastidiar con lo que tú no amas. Si me captaste, si me captaron.
Dios no te va a fastidiar con lo que tú no amas. Dios no te va a llenar de lo que tú no amas. Por eso yo hace mucho tiempo prediqué un sermón, una palabra, de por qué mucha gente no va a ir al cielo. Mucha gente no va a ir al cielo porque el cielo es un lugar que no le va a gustar a mucha gente. En el cielo no hay farra, no hay burdeles, no hay prostitutas, no hay pornografía, no hay engaño, no hay materialismo. El cielo no es un lugar para la gente que no ama a Dios. Santo. Dios no te va a fastidiar, no te va a cargar, no te va a molestar con aquello que tú no amas. Pero si tú amas la palabra, Dios te va a llenar de palabra. Si tú amas la humildad, Él te va a llenar de humildad. Dios te va a llenar a ti de aquello que tú amas, porque tú siempre sigues y persigues aquello que tú amas. Es la desesperación, escúchame bien, Maranata, es tu desesperación por la palabra de Dios lo que provoca a Dios a desatar su bendición sobre ti. Es tu desesperación lo que activa la bendición. Es la desesperación la que activa la bendición de Dios. Es la desesperación la que activa la revelación de Dios. Prosigue, vuelve a leer, vuelve a estudiar, vuelve a meditar la palabra. Permite que el Espíritu Santo te llene, te inunde. Y te garantizo, iglesia, la palabra te va a sostener, la palabra de Dios te va a guardar, la palabra de Dios va a hacer contigo cosas sobrenaturales en la medida que tú le permitas a Dios llevarte a ese nuevo nivel de fe y poder. Amén. ¿Por qué no le dices, Señor, enséñame a valorar tu palabra? Vamos, por 30 segundos. Dígale, Señor, que yo valore tu palabra más que la comida, más que la vida. Que yo valore tu palabra, Señor, más que mi esposa, más que mis hijos. Oh, aleluya. Así es, Marieta, Dios le da gracia a los humildes, así es. Así es, Erika, el que me ama guarda mi mandamiento. Eso es real, eso es real. Pero usted no tiene idea, hijita Erika, cuánta gente se están olvidando de los mandamientos de Dios. Y no hablo de los mandamientos escritos, hablo de los mandamientos escritos en la tabla del corazón. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, así es, Cristian, así es. Señor, desespéranos por tu palabra. Danos hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu palabra. Dame hambre y sed por tu palabra. Que yo valore tu palabra, que yo aprenda a valorar tu palabra, Señor. Que yo aprenda a valorar tu palabra, Rey de Gloria. Que yo aprenda a valorar tu palabra, aleluya. Así es, Dani, Dios no te va a llenar de lo que tú no amas. Dios no es un Dios fastidioso, ni un Dios cargoso. Dios no te va a llevar a la profundidad que tú no quieres ir. Te bendigo, Luis Velázquez, bendigo tu vida, tu esposa, tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que yo valore tu palabra, que yo le dé el valor que tu palabra merece, Señor. Como decía Job, que yo valore tu palabra más que la comida, más que la bebida. Aleluya. Iglesia Maranata, te bendigo, te amo, te quiero con todo el corazón. Ustedes son demasiado especiales para mí. A mí no se me acabó la predicación, pero se me acabó el tiempo. Es más, tengo mucho más que decir. La palabra de Dios no tiene límite, no hay forma de agotar, no hay forma de agotar la revelación de Dios, no hay forma de agotar su palabra. Pero el tiempo sí se me agotó. Entonces yo le voy a rogar a usted, ahí donde usted está, mi hermano y mi hermana, levante su corazón y dígale, Padre, yo recibo la palabra en esta hora. Señor, dame revelación de tu palabra, enséñame a amarte, Señor. Yo recibo tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias por cada hombre, gracias por cada